Lisa Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo una invitada de lujo que seguramente ya conocen porque ya hemos grabado varias cosas juntas. De hecho, creo que fue de las primeras invitadas que tuve en Libre y Loca. Es una mujer a la que admiro muchísimo. Shulamit Graver, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Ro. Muy contenta. Me estaba acordando que también tú fuiste de las primeras invitadas en mi podcast. Entonces, fuimos como las primeras de los dos espacios y qué lindo volvernos a ver. No, y cómo ha ido creciendo todo, ¿no? O sea, siempre es, no sé, el mundo de las redes es loquísimo, pero siempre me da gusto poder conocer y acercarme a personas como increíbles. Y fuiste, yo creo que de las primeras personas a las que les escribí, me acerqué y hemos hecho cosas muy bonitas juntas. Muy bonito. Y haremos. Sí, haremos. Y haremos. El día de hoy vamos a hablar de resignificar, que quien siga a Shuli, pues, o sea, yo creo que ya están más que metidos en el tema, pero la verdad es que es algo que quiero retomar porque últimamente me han estado llegando, como saben, muchas notas de voz y mensajes de esta nueva sección de Desahógate en Libre y Loca. Y creo que uno de los grandes issues de sanar o de evolucionar o de crecer, o a veces cuando estamos en un proceso terapéutico, es el no saber qué hacer con lo que nos pasó. Y sobre todo que creo que pues asumimos que dice algo de nosotros, ¿no? Sí. Entonces no es de sufrí un abuso, sino, soy una mujer abusada o soy una mujer maltratada o soy un... Y entonces es muy difícil, como dices, las historias que tú mismo te cuentas, pues a veces te autosabotean en ese proceso de crecimiento y de sanación. Entonces... Es que son a veces tan fuertes que lo que pasa es que es como si todo se resquebraja dentro de nosotros y entonces eso se vuelve nuestra identidad. Soy un hombre desempleado, soy una mujer abusada, soy una mujer... ¿Por qué? Porque como fue tan fuerte, pareciera que dentro de nosotros coexiste una doble polaridad. Uh-huh. Por un lado, quisiera que eso tan fuerte se me olvide. Por otro lado, ¿cómo voy a olvidar algo tan fuerte que viví? Entonces mejor me vuelvo eso. Claro. Me vuelvo eso. Y entonces por eso es tan importante entender que lo que nos define en la vida, y a eso voy con resignificar, no es realmente lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Porque tú puedes poner, Ro, de toda tu audiencia, de todas tu buzón de Desahógate de Libre y Loca, o sea, mucha gente que fue abusada, mucha gente que perdió el empleo, el tema que quieras. Y tú entrevistas a cada uno y va a tener como una interpretación distinta de lo que vivió. Uh-huh. ¿Y a qué se debe eso? A cómo resignificó lo que vivimos. Porque las vivencias, todos tenemos vivencias. Pero la diferencia entre una vivencia y una experiencia es que cuando yo hablo de que experimenté esto, tuve esta experiencia, es porque pasa por el significado. ¿Cómo lo significo? Uh-huh. Por eso a mí me encanta la palabra resignificar. Porque el cerebro es muy concreto. Para que el cerebro reprocese, guarde, acomode algo, le tienes que dar una orden muy concreta. Sí. Entonces, resignificar es como, imagínate, como el sello, como el título final que le vas a dar eso que viviste. Claro, lo tienes que trabajar como quieras, en terapia, no en terapia, espiritualmente, el camino que elijas. Uh-huh. Pero al final, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Qué voy a decir de esto que viví? ¿Cómo lo guardo adentro de mí? Eso es resignificar. ¿Y cómo empiezas a resignificar? O sea, porque creo que es por sí solo es un proceso complejo, ¿no? Porque cómo empiezas a cambiarte una historia a la que estás habituado. Sí. La que... Porque a veces las historias que nos contamos no solamente son nuestras, ¿no? Son todas estas cosas que hemos absorbido de otras personas. Yo siempre pongo un ejemplo, o sea, muy burdo, ¿no? A esta situación, pero a mí me decían de chiquita que tenía letra fea. Y yo, pues tengo letra fea. Y ahora que soy más grande ya voy a entrar a la universidad porque yo no sé escribir letra de molde, yo escribo en manuscrita. Todo el mundo me decía que qué bonita letra. Y yo, qué raro, era algo que hasta me daba como vergüenza de mí. Y me di cuenta que ni siquiera era algo que yo pensaba, pero como que lo asumí como una verdad absoluta. Y creo que nos pasa eso con todo. Con todo. Yo te voy a poner un ejemplo que tiene que ver contigo y conmigo. O sea, cuando yo era chica, que eso hace muchos años, tener el pelo chino era, no vas a tener novio. Nadie te va a querer de pelo chino. Te lo digo en verdad. Ay. No, te lo digo. O sea, tener el pelo chino, así como estamos tú y yo hoy, sí. no ibas a tener novio. No se aceptaba el pelo chino.
Qué Entonces fuerte. nos hacíamos lo que era la famosa toga, que era ponerte un tubo acá, agarrar el pelo, enredártelo y ponía el despertador estando en secundaria a las 2 de la mañana para cambiártelo de lado. Y que se te seque mientras duermes y siempre esté lacia. Porque no había eso de que tú te pasabas la pistola y Sí, tantas claro. facilidades como hay hoy. Y pasó el tiempo. Yo tardé muchos años en aceptarme como soy. Muchos te estoy hablando que hace 10 años estoy china y cumplo este mes 64 años. Porque yo me quedé con la idea Claro. de que china es como para cuando no estás arreglada. Exacto. Sí, yo Para también pensaba cuando eso. estás Sí. así como, ¿te quieres ver bien? Ir al salón, aláciate. Claro, sí. Y ahora no solo me gusto china y me acepto china, sino que resignifiqué mi imagen. Sí. Resignifiqué mi imagen, mis fotografías de imagen, y ahora no me he vuelto a lasear. Lo máximo que podría yo arreglarme es hacerme chinitos más marcaditos. Ujú. Es un ejemplo muy burdo, pero a mí me marcó. Claro, A mí sí. me marcó, era un issue tener el pelo chino, nací defectuosa. Qué Sí. padre mis amigas que son lacias, yo nací defectuosa. Sí. Entonces, ¿cómo resignificas? ¿Cómo te vuelves a enamorar de eso? ¿Cómo vuelvo a aceptarme con esta identidad? Y hoy me veo al espejo y me gusto. Y no me gustó lacia. Ya no me voy a laciar. Veo mis fotos de hace 10 años lacia y Sí, digo, dices, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Pero no solo es maltratar el pelo, es sentir que no puedes aceptarte con naturalidad como eres. Sí. Entonces, eso es resignificar. ¿Qué me digo yo hoy o cómo elijo ser china y ser así? Libre y loca. Porque eso sentí cuando me dejé el pelo chino. Dije, Sí. soy libre y loca, esa soy, wow. Sí, sí, sí. Y hoy hay mucha tendencia, yo sé que es un tema que parece muy superficial, pero a veces estos ejemplos sencillos ilustran mucho. Hoy hay toda una tendencia a ayudarle a las niñas a ser chinas. Y a ya no Claro. tenerse que alaciar. Y a aceptarse como son. Y a decir, qué bonito es tu pelo chino, es un pelo rizado. Pero yo veo eso y digo, es otro mundo. No, yo no viví eso. Yo tuve que resignificar mi imagen, mi pelo, mi ser, etcétera, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como acabas tú sellando y aceptando una parte tuya. Es un proceso que no es magia. Porque resignificar tiene que ser el tercer paso. Ok. ¿Qué quiere decir? Cuando vivimos algo lo tenemos que elaborar. Elaborar quiere decir ordenar esa historia. Tú has visto, Ro, por ejemplo, cuando lees un libro Ujú. que tiene capítulos muy claros. ¿No te es Ujú. más fácil leerlo y siempre llegas al final de un capítulo? Y está muy padre porque llegas Sí, al sí. final y empiezas otro. O una película muy ordenada, te es muchísimo más fácil visual, auditivamente integrarla. Esas películas locas que viajan en el tiempo son padrísimas, son de ciencia ficción. Pero estás así. Pero al final tienes que elaborarla como más para entenderla. Sí. Eso es elaborar. ¿Cómo voy a contar la historia? Ok. Y después la tengo que procesar. Procesar es como digerir. En la elaboración la estoy masticando, pero luego tiene que pasar por el tubo digestivo. La tengo que procesar. Ujú. Y luego la voy a resignificar. ¿Por qué? Porque mucha gente hace al revés. Mucha gente la quiere acomodar primero adentro. Ya, porque la gente dice, dale carpetazo, ya, no eres la primera ni la última, estás viva. Sí, no es Perdón para a los que tanto. nos están Sí, escuchando, no hagan eso. Sí, es Porque eso terrible. es no legitimizar lo que vivió la otra persona, sea lo que sea. Sí. Entonces, como la gente te está diciendo eso, olvídalo, dale carpetazo, no hagas nada con eso, ya tratas de guardarlo sin pasar por los primeros 3 pasos, que son elaborar, procesar, resignificar y luego vendré a integrar. Integrar es, ok, lo voy a acomodar en un cajoncito, que cuando venga el caso sea importante hablar de eso porque me sirve, porque ayudo a otra persona, porque comparto mi experiencia frente a quienes han vivido algo igual, pero porque yo ya la elaboré, la procesé, la resignifiqué, puedo abrir ese cajoncito, compartirla y volverlo a cerrar y sigue mi vida. Ujú. Entonces, la resignificación es el centro, porque es como la vas a sellar para poderla guardar en paz y abrirla cuando sea necesario. Ok. Es un proceso, yo digo, muy lindo. Sé que suena contradictorio porque ¿quién quiere vivir una crisis para tener que resignificar la puta vida? Pero es lo que Pero la justo vida coexiste todo en esta vida, ¿no? Sí, es lo que te hace crecer, ¿no? Justo
una de las chicas que me contaba un poco lo que le pasó, una cosa terrible, me decía, bueno, es que ¿qué hago con esto? Y es que está horrible, pero ya sabes que no quieres y que no te sirve y que no vas a volver a tolerar. Y creo que la importancia de resignificar es justo sí asumir la lección y también la responsabilidad y también el hecho de que hay gente mala, porque pues no siempre es tu culpa, ¿no? Yo batallo mucho con ese rollo de, bueno, pero todos somos protagonistas de nuestra sanación y nuestro dolor. Y, pues no, a veces la gente es mala y te hizo algo y así, pero aún así, aún habiendo sobrevivido algo, ¿qué te deja o qué te enseña? O justo a lo mejor tienes que ser más tajante contigo, ¿no? Y decir, no, esto no me sirve, vámonos. Y ya. Claro. Pero sí, creo que es un momento de conciencia, ¿no? Y es un momento de conciencia, como tú dices, también de decir, esto no lo quiero volver a vivir, esto sí lo acepto, ¿qué haría diferente? ¿Qué recursos aprendí? O sea, porque luego vendría el cuarto paso, 1, 2, 3, que es la transformación, que a mí me encanta, que es el quinto, perdón. La transformación es, ¿será que hago algo diferente a partir de lo que viví? Si hoy me volvieron a repartir las cartas de mi vida, ¿qué jugada haría yo? Wow. Porque te voy a decir algo, hay muy pocas veces en la vida que te van a volver a repartir las cartas de tu vida. Y esos son los momentos límites que vas a vivir. Pero hasta donde llega mi conocimiento, la jugada no la hace Dios, la jugada no la hace ningún mago. Tú eliges qué hacer con esas cartas. Entonces yo le llamo la cereza del pastel porque no todo el mundo hace una importante transformación de una crisis, ¿no? No todo el mundo hace una importante, ok, está bien, pero quédate hasta poderlo guardar. Elaborar, procesar, resignificar, integrar, guardar adentro de ti, quédate hasta ahí. Yo soy una mujer que creo que todos podemos transformarnos a través de las crisis y si las convertimos en oportunidades de crecimiento, tal vez de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, que a mí me encanta esa idea. Pues bien valió la pena haberlo vivido, ¿no? Y me dejo de pelear con lo que viví. Pero si no me digo algo diferente de lo que viví, me digo, ay, qué mala suerte tengo, y es que a mí siempre me pasa eso, y es que seguro me tenía que pasar, ¿cómo lo voy a guardar? Como una gente, ya deja lo que te pasó, ahora peor, ahora le agregas peor cosas. Es que yo soy una malsuertuda, es que a mí siempre me pasan esas cosas. Me lo dijo mi mamá de chica, me lo dijo la maestra que era una buena para nada. Sí, es que yo lo permití, es que sí. Yo siempre permito que me pasen esas cosas. Sabes que yo peleo mucho con que los siempre y los nunca no nos llevan a un buen puerto. Sí, no. Entonces, sí se puede resignificar, pero es atreverte a trabajar tu experiencia. Ok. Atreverte a entrarle. Es parecido a una cicatriz. Tú te haces una cortada, de esas que dices, está fea, ¿me coseré o no me coseré? No, mejor no. Me pongo unos vendoletitos, y como de esas que nunca se acaba de cerrar bien. Sí, cicatriz así. Ándale, no, y cada vez que te pones el suéter se jala y la costrita sangra porque pues, tardó en cerrar. Y ya estás harto y un día vas a ver a un buen médico y te dice, mira, para que esto sane y cicatrice, te va a doler. Sí. Lo voy a abrir y lo voy a coser como se debe. Entonces, te va a doler, pero va a cicatrizar de otra forma. Es un poco parecido. Sí. Atrevernos a resignificar lo que vivimos es un compromiso con nuestra experiencia. Es meternos en ella, hablar de ella, ordenarla, recordarla. Pero claro, suena muy fácil, pero yo lo estoy pensando como terapeuta. Yo sí creo que un acompañamiento es bueno. No, claro, aquí también yo siempre digo, como dice Odín Dupeirón, que es canasta básica, ¿no? Sí creo que resignificar las cosas, porque regresamos a la parte de la familiaridad, ¿no? Yo el otro día estaba platicando como a veces conocemos a alguien y decimos, no, es que parece que le conozco de toda la vida. Y sí, yo creo que sí puedes conocer a alguien así y que sea sano. Uh-huh. Pero ¿cuántas veces eso no nos lleva a otra relación tóxica? Dices, cuando tu familiaridad es tóxica, cuando estás habituado a cierta violencia o a cierto abuso, hay que cuestionar
esa parte, ¿no? Entonces creo que necesitamos a veces los ojos de alguien más para sacarnos de esta visión sesgada que tenemos, porque inevitablemente la vamos a tener, pues Claro. estás hablando desde el yo, ¿no? Y sí creo que cierto. es importante ese acompañamiento de que alguien más te diga, bueno, yo desde aquí afuera observo que a lo mejor esto es un patrón y que a lo mejor hay que cambiarle acá, ¿no? Y ver al problema a la cara y responsabilizarte. Yo hace mucho empecé a decir que ya Libre y Loca no solamente era para hablar de las cosas, sino que me gustaría como exhortar a la gente a ser responsable de su existencia. Sí, ok, pasó esto y lo sufriste, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y a veces te tienes que maternar un poquito y decir, me decía una chava el otro día, bueno, es que mi ex me sigue escribiendo y le quiero escribir, ¿qué hago? Y yo, pues te dices a ti misma que no es bueno para mí, no lo voy a hacer, es un compromiso contigo. Pero esa es la parte fuerte, ¿no? No hay nadie más que te vaya a guiar, no estás decepcionando a otra persona, que creo que por eso faltamos tanto a nuestra propia palabra con nosotros. Como nadie me va a regañar, como no parece que no hay una consecuencia más grave que no quedas mal con nadie, no me levanté al gym, no llegué tarde, no quedé mal con la entrenadora, pues entonces no pasa nada. Y al final te estás faltando un poco al respeto a ti mismo, creo yo. Yo pienso lo mismo, porque quien pone los límites más importantes eres tú. Es más, el otro día pensaba, tanto se habla de los límites hoy en día, que tiene que ver con resignificar también lo que quiere decir un límite. Es que cuando tú pones un límite, no se lo pones al otro, te lo estás poniendo a ti. Exacto. Y es muy importante trabajar contigo. Y como tú dices, eso es un acto de conciencia, una elección de conexión contigo mismo. Nadie te va a sancionar, nadie te va a gritar, nadie te va a regañar. Una elección. Claro. Tú lo eliges. ¿Qué es lo más difícil de ese proceso de 5 pasos, donde tú como terapeuta ves que a lo mejor las personas se atoran más? En la resignificación. En la resignificación. Okay. Sí, porque resignificar es decir algo muy distinto a lo que social y culturalmente estamos acostumbrados. Uh-huh. Es romper totalmente con un orden lógico de la experiencia. Ok. ¿No? Y decir, no, yo me voy a decir algo diferente. Okay. Yo me voy a decir algo diferente de eso que viví. Es lo que tú decías hace un rato, justamente que exhortas un poco en tu espacio. Es una responsabilidad individual. Porque elaborar es contar la historia, procesar es cómo la voy a digerir. Sí hay un método que yo uso y que recomiendo, uh-huh. Y es, yo le digo a la gente, a ver, ya se lo contaste a tu prima, a tu tía, a Roberta, ya te desahogaste con ella, ya se lo contaste a todo el mundo. Ahora, ¿qué crees? Yo voy a elegir cómo me lo vas a contar. Yo te voy a dirigir. Y ayudo a la gente a ordenar los capítulos de su historia. Eso está padre. Porque es muy importante. Es por eso pongo el ejemplo de un libro. Tú imagínate que leyeras un libro que no tuviera capítulos ni índice. ¿Lo comprarías? Ay, no. Yo Sería un desastre. Yo lo ojeo y no tiene ni... No entendía a Dios. No entendía a Dios. En cambio, ves de esos que tienen muchos capítulos y que a mí me encanta que no importa el tiempo que leas, llegaste al final de un capítulo, porque son cortitos. Sí, ¿no? Sí, Entonces sí. sientes que acabaste un capítulo. Sí. Bueno, es parecido. Okay. Y luego los capítulos los ordeno en intensidad. Si hoy pusiéramos del 1 al 10, junto al nombre, le ponemos nombre uh-huh. a cada capítulo. ¿Cuál fue el más fuerte? Y vamos del más fuerte al más leve para ordenar la experiencia también con intensidad. Entonces el cerebro, como es muy primitivo, necesita mucho orden para que sea muy concreto. Hablamos mucho del cerebro con la complejidad, que es un órgano muy complejo en sus funciones cognitivas. Uh-huh. Sí lo es. Sí. Pero al mismo tiempo, por eso es muy concreto. Él necesita información muy clara y muy concreta para poderla acomodar. Si no, siempre va a estar revuelto. Y la gente vive revuelta y desordenada. Sí. Entonces, libre y loca puedes vivir, pero revuelta y desordenada no. No. Entonces, la gente está muy desordenada. Por eso los capítulos los vamos a ordenar en orden y le vamos a poner título y luego en intensidad. Y vamos a empezar a leer la historia de esta nueva forma y vamos a empezarla a procesar para que el cerebro la ordene y le sea más fácil digerirla. Es como si comieras sin masticar y te tragaras todo. ¿Cuánto tiempo tardaría en procesar el alimento y en digerirse? Un montón. Sí, claro. Aparte tendemos... es que me estoy yendo
híjole, me estoy yendo al origen de este podcast que justo viene de un momento traumático que tú ya te sabes. Sí. Pero claro, a veces como que el momento más terrible permea todo el recuerdo. Y ahorita que me estás diciendo sepáralo, es como, no, sí hubo un comienzo que fue así, hubo este momento que fue horrible y luego hubo este final. Y claro, es mucho más fácil y le quita la monstruosidad, ¿no? Porque también está eso, lo vemos demasiado grande. Es que si es un monstruo indiferenciado, sí, es un mazacote, que sí, qué diablos hace el cerebro para acomodar ese mazacote. Pero si yo lo divido, primero, hay momentos que fueron muy fuertes, pero hay otros que no fueron tanto dentro de la misma experiencia. Si yo la segmento, me es más fácil contarla. Claro. Segundo, en todos los momentos y crisis que has vivido, siempre hiciste algo que no le estás dando crédito. Nadie permanece pasivo ante las cosas que nos pasan. Sí somos víctimas y hay gente mala afuera, pero ¿de qué te sirve decir, no, y no hice nada, y no pude hacer nada? Yo le ayudo a la gente a buscar el sí. Ese pedacito que sí pudiste hacer, aunque no pudiste hacer mucho, hay algo pequeño que pudiste hacer para incluirlo en esta historia. Ok. Sí, incluso hasta tu, bueno, no sé, dime tú, pero hasta tu empatía, ¿no? Como Exacto. incluso el tratar de mediar con alguien, incluso el ser empático, o el solo atreverte a pensar. Ok, sí. Es que apelaste a tu libertad interior. Solo con eso. Hay que integrar toda la historia a los capítulos. Cuando lees un libro de capítulos donde es la parte más dura, pero luego el personaje también tiene un momento lindo, no quiere decir que se desahogó de esa experiencia, que se libró de esa experiencia tan dura. Pero no todo el tiempo está metido en lo duro, si tú te das cuenta cuando lees una novela. Siempre tuvo momentos, y por eso es lo padre de un libro, ¿no? De repente están en un momento tremendo en los Andes, y aún ahí tuvieron momentos lindos de reencuentro. Entonces hay que incluir a la historia personajes, pensamientos, todo. Sí. Entonces la podemos resignificar. Ok. Y yo creo que si la gente resignificara su vida y resignificara sus experiencias, de veras, a tal grado creo en eso, que creo que tendríamos otro mundo y otra sociedad. No, por supuesto. Porque dejaríamos de estar culpando a quien no tenemos que culpar, elevaríamos nuestro nivel de conciencia, que es algo hermoso. Y nuestra autoestima, ¿no? Nuestra También. autoestima, seríamos más libres porque dejaríamos de ser prisioneros de nuestras historias. Sí. Dejaríamos de convertir nuestras historias en nuestra identidad, en decir yo soy. Entenderíamos que coexistió eso en nuestra vida duro con otras cosas lindas. Sí. Podríamos acomodarlo en un lugar mejor. Para abrir ese cajoncito, a mí me encanta poner esta metáfora. Tú imagínate que no existiera el concepto de vestidor, que nunca nadie hizo un vestidor. No existe, no se inventó. Y hubiera un como cubo en la casa o un cuarto oscuro que prendes la luz y está toda la ropa ahí se pone la ropa. Tú imagínate cada vez que te quieres vestir. ¿Dónde está esto? ¿Dónde? O sea, qué recurso tan terrible. Sí. ¿No? Ahora vámonos al extremo. Esos obsesivos que tienen su vestidor, que no es mi caso, pero hay gente que sí, traje negro. O sea, ahorran mucho tiempo. Sí. Junta de negocios, traje negro, blusa blanca, o en otros lugares del mundo donde los cambios de temperatura son bruscos, que tienen el de invierno, el del verano. Sí. Nosotros como que tenemos un poquito todo revuelto aquí, no tenemos como Sí, tanto eso. Orden, sí. Pero mientras más ordenado tienes tu vestidor, menos tiempo pierdes ese día en vestirte. Claro. Ahorras recursos. Bueno, mientras más ordenada tenemos nuestra vida, en los cajoncitos que deben estar, más libres somos. Sí. Sí, claro. Mientras más desordenado tenemos lo que vivimos, es como una perpetua gastritis. Todo el día están regurgitando, suben, bajan. No, y como dices, o sea, si vamos con esas cajitas, al final o hay un aprendizaje que puede ser correcto o erróneo o visto desde una perspectiva o velado por una visión o lo que sea, y entonces cuando surja otra situación no vas a sacar el recurso correcto, vas a sacar el recurso que crees que va aquí, pero no va, pero... Eso que dices es importantísimo, sí. Porque fíjate que lo nuevo que se ha descubierto en neurociencia es que cuando vivimos una crisis o una experiencia difícil o un trauma, no se guarda en el mismo archivo que los recuerdos de vida.
se guarda en otro archivo diferente, Ok. que se junta con la resiliencia famosa. Ok. Y sí hay una memoria resiliente. Ujú. Quiere decir que eso que tú estás diciendo, los recursos que tú aprendiste en esta situación, Ujú. ya forman parte de tu acervo de recursos y Ujú. están en un archivo. Cuando vuelves a vivir algo en tu vida complejo, difícil, no tiene que ser un trauma, cualquier crisis, ese archivo se abre y salen esos recursos. Un poquito parecido el ejemplo a quien hizo ejercicio todo el día, toda la vida y luego hace menos. Ujú. Cuando vuelve a hacer no está en cero. O el que aprendió a andar en bicicleta y no anda en bicicleta 1000 años y toma una bicicleta, le tarda unos minutos en agarrar la onda y el ratito ya está en la bicicleta, no Ujú. está en cero. Ujú. Entonces, la resiliencia sí es un músculo que se ejerce. Ok. Entonces, eso que tú dices es muy sabio porque son recursos que sí se guardan y los podemos volver a usar. Pero para que se guarden como recursos, tenemos que haber trabajado nuestra experiencia, si no se guarda como una catástrofe. Claro, y entonces a lo mejor no es esa gente que te estresas por una junta de trabajo, voy a poner el ejemplo, ¿no? Al mismo nivel al que te estresarías si te persiguiera un león, porque tu cuerpo no diferenció entre un monstruo y el otro y dijo, todo es lo mismo y hay que atacar y vives perpetuamente estresado o perpetuamente congelado o en ansiedad, ¿no? Esa ansiedad generalizada creo que viene un poco de ahí, ¿no? Que tu cuerpo no sabe diferenciar entre una amenaza y no, porque no lo ordenaste y entonces todo es una amenaza. Alguien te voltea a ver raro y tú ya te fuiste hasta la cocina y no puedes, o sea, creo que ahí es donde ya no eres tan funcional. O parece que sí, pero internamente no. Exacto. Entonces te vas a una ansiedad o a una depresión o siento que son esos como recuerdos que dices que no supiste dónde acomodar, ¿no? Y se quedarán volando. Por eso yo los asemejo a la gastritis. ¿No? Como no saben dónde estar, pues de repente se acomodan un poquito y luego la gente que tiene gastritis o tiene agruras, de repente están perfectos y de repente no entienden cómo ya están imperfectos y de repente Sí, ya sí. se sienten de la patada y Sí. hacen una dieta súper estricta y no les funciona. Entonces es parecido. Están ahí Ok. volando las cosas porque no tienen un lugar en tu vestidor interior. Entonces tenemos que darnos a la tarea de acomodarnos internamente. Sí. Y de poner las experiencias en un safe place, un lugar seguro. Y creo que al final todo se remite un poco a, pues sí, a entrarle, ¿no? O sea, lo que dices, porque a mí algo que me frustra mucho en este espacio, bueno, en general, y obviamente he estado ahí, yo creo que por eso más, ¿no? Cuando ya pasaste por un lugar y te das cuenta de que no hay una fórmula. No. Y creo que como seres humanos estamos buscando la fórmula para todo. ¿Cómo le hago para desenamorarme de alguien que... Y tú, no, pues no hay una fórmula. No hay. Siéntate y reflexiona por qué estamos en esta situación o qué pasó en esta situación. No viene en pastilla tampoco hasta hoy. Eso. Exacto, sí, también, ¿no? Hasta la psiquiatría me parece que está súper mal entendida. Crees que te tomas un chocho y es mágico. Y no, viene acompañado de un proceso de terapia en la que estás resignificando cosas a la par de ayudarle a tu cuerpo a regularse, ¿no? Pero sí creo que hay que quitarnos esta idea, primero que nada, de que no hay una fórmula mágica para esto y sí tiene mucho que ver con valentía. Yo sí creo que la gente que se trabaja a sí misma, para empezar, tiene que ser valiente. Yo mínimo también. De aventarte al abismo, porque claro. Si no tienes las agallas de enfrentarte a lo que te vayas a enfrentar, por muy incómodo que sea, como dice Shuli, de volver a abrir esa herida para sanarla correctamente, pues así se va a quedar. Creo que hay dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Las que transitan las situaciones y salen del otro lado ya victoriosos y las que corren y corren y corren y corren y eventualmente te alcanza. Es que no hay forma de que no. Y sabes que te va a alcanzar en el momento menos esperado. O sea, sí. No hay de que, ay, no, yo no voy a trabajar esto y ya. Nunca sabes cuándo estar bien acomodado es importante. Sí. O cuándo te va a alcanzar esa emoción. Yo le digo mucho a la gente, las emociones no se evaporan. Lo que viviste no se vive con borrador. La vida no tiene esa facultad. Lo que vivimos, vivimos. Uh-huh. Pero de lo que sí nos podemos hacer responsables es de lo que hacemos con lo que vivimos. Eso sí es responsabilidad de quien lo vive, no de nadie más. Y entonces la gente se queda en un lugar equivocado. Es que la justicia, y es, a ver, la justicia, no sabría yo decir qué es la justicia. La vida es incierta.
Pero lo que sí puedes hacer es tú hacerte responsable. Contigo. Sí. Nada más contigo. Lo de afuera va a fluir o no fluir. No sabemos en qué va a acabar. Pero tú sí sabes qué hacer con lo tuyo. Claro. Qué bonito. ¿No? O sea... Es que sí, me gusta mucho porque está muy, muy ordenado, que creo que eso es lo que nos falta. Sí, tienes absolutamente toda la razón. O sea, es orden. Es orden. Y a veces nos cohíbe tanto simple, lo que vivimos. Suena muy simple. Claro, y es complicado. Pero no, es complicado porque ordenar una experiencia durísima y yo te voy a ayudar a partirla. Pero es que vamos a poner otra vez un ejemplo simple. ¿Cómo te tragas más fácil? ¿Un pedazo de carne de este tamaño o cuando partes en cachitos más pequeños? Sí, ¿Qué digiere mejor? Bueno, entonces vamos a agarrar esta experiencia, vamos a dividirla para que tú la puedas digerir mejor, para que tu cerebro la pueda digerir mejor. Ya lo viviste. Ya no puedes quitarlo de tu vida. Sí, exacto. Y entonces la gente se queda o buscando justicia afuera y como no hay justicia afuera no hace nada consigo mismas. O se flagela, ¿no? Internamente. Es que soy yo, porque como no tengo control sobre nada más, entonces tengo control sobre mí y yo lo hice mal y yo no sé qué. Y si no hubiera, y si hubiera, y si lo hubiera hecho diferente, y te puede consumir una vida quedarte ahí. Me gusta mucho eso que dices de no juzgar las situaciones pasadas con el conocimiento que tienes hoy, porque justo si no hubieras vivido esa situación, no te hubiera traído esas herramientas. Me encanta esa frase de sé más amable con versiones tuyas anteriores que no sabían lo que hoy saben. Sí, claro. No te juzgues hoy por cosas que no sabías ayer. Hoy sabes hacerlas diferente. Ok, tal vez las harías diferente. Y hoy tienes la oportunidad de cambiar ese futuro, ¿no? Porque justo si no resignificas, mucha gente, como dices, que pasa por algo y luego, bueno, es que ahora estoy con alguien que me adora, pero me da terror. Y ahí está algo que no resignificamos. Ahí está algo que no te permite vivir. Y es que si me pasa lo mismo, yo digo mucho esto, al cerebro le da lo mismo pensar en positivo y en negativo. Y si te pasa lo mismo cuando te pase, ves qué haces. Pero si no te pasa... Así decía mi abuela, hasta que llegue al charco veo cómo lo brinco. Exacto. Pero ¿de qué te sirve sufrir 2 veces? Exacto. Que no sé si volverme a enamorar porque ya me pasó una vez. Bueno, pero ¿por qué te tiene que pasar una segunda vez? Y eso que te dices también es resignificar porque es una elección. Sí. A mí mucha gente me dice que la mayoría han de conocer en mi experiencia de secuestro. Mucha gente me dice, ¿y no vives con miedo que te vuelva a pasar? No, porque no me va a volver a pasar. ¿Cómo sabes? Eso elijo decir. Sí, claro. No sabemos. Y si te pasa, bueno, ya veré qué hago. Sí. Pero al cerebro le da lo mismo pensar en positivo y en negativo. Pero para pensar en positivo, tienes que resignificar y acomodar las cosas, si no el fantasma, el monstruo, exacto, siempre te persigue. Y el monstruo está cargado de todos esos miedos, de todas esas emociones feas que te despertó lo que viviste y te persigue, no se evapora. ¿Por qué la gente cree que se va a evaporar eso? ¿A dónde se va a ir? Está guardado en algún lugar adentro de nosotros. Sí, no por tratar de empujarlo hacia abajo, eres más valiente o eres más resiliente o eres más fuerte, o que me parece que también eso está súper malentendido, ¿no? Ay, bueno, me pasó esto y ya, lo superé y tú... no sé. A veces yo escucho hablar a gente y digo, ahí hay algo atoradísimo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que, fíjate que yo me cuestionaba mucho de chiquita porque yo sentía que no era tan positiva. Bueno, también en mi casa me decían que no era muy positiva. Yo era más negativa. Y ahora creo que entre más trabajo conmigo, creo que me he vuelto muy realista. Y creo que recae en lo que dices. Sí. Al día de hoy, en este momento, estás a salvo. Estás aquí. Claro. No hay nada que te indique que estás en peligro o que nada. Entonces, básate en lo que tienes enfrente. Lo mismo es que yo le gusto porque me volteó a ver y entonces me guiñó. A ver. Te volteó a ver. ¿Te dijo algo? ¿Te mandó un mensaje? ¿Te invitó a salir? No, te volteó a ver. Eso no dice nada, ¿no? O sea, no más hay que nada. Te volteó a ver. Exactamente. El hecho es ese. La realidad hasta ese momento es esa. Y siento que tendemos a equivocarnos porque construimos estas historias en nuestra cabeza basadas en lo que nos gustaría que fuera. Me encantaría que esta persona me amara, me encantaría que esta persona fuera mi mejor amiga, me encantaría que ese fuera el trabajo de mis sueños. Pero el hecho es este que hay ahorita.
hoy, en este momento, y la vida es hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, y lo que pasó, como dices, ya pasó. Entonces, también creo que, al igual que las historias de los traumas, creo que es importante la historia que te cuentas todos los días. Es importante que seas honesto contigo mismo. Creo que esa honestidad es importante. ¿Sabes por qué es muy importante? Porque acuérdate que la realidad como tal no existe. Exacto. Se construye con tus historias, con tus mensajes, con lo que tú te dices a ti mismo. Siempre pongo el ejemplo de que tú sales en la mañana y le das un golpecito al coche y hay quien va a decir, hoy va a ser un mal día. Y vas a llegar a Condesa y no va a haber dónde estacionar. Claro, hoy era un mal día. Ya se me hizo tarde, era un mal día. Y hay quien dice, le di un golpe al coche. Ay, bueno. Ahí se fue todo lo malo que iba a pasar en el día. A mí me encanta decir eso. Cuando me pasa algo digo, bueno, ya. Ahí se fue lo malo. Lo que sigue va a ser bueno. Y entonces como te dices eso, llegas de ahí donde pararte y tu día fluye. Y no tiene que ver tanto con esa idea del secreto y el decreto, más bien es al revés. Es que tú vas a hacer que tu realidad cuadre a lo que tú te estás diciendo. Eso me gusta. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Tú sabías que tú hablas al día 6 veces más contigo misma que con cualquier otra persona? Aunque seas merolica, aunque grabes todo el día. Hola. Aunque grabes todo el día, tú hablas 6 veces más contigo al día que lo que hablas con cualquier persona. Qué bueno que me llevo bien conmigo, porque si no, estaría loca. Entonces hay que ser generosos con nuestros mensajes, hay que tener cuidado qué nos decimos. Sí, wow, eso me encantó. O sea, ser un poco más amables con nosotros de qué nos decimos. Y me encanta que desmitificamos también esa parte del decreto, como dices, ¿no? Alguien me pregunta, ¿cómo manifestas? No lo manifesté así de por arte de magia. No, es una serie de decisiones y de aprendizajes y de respeto hacia mí, de compromiso conmigo que me ha llevado a tener este trabajo o esta pareja o esta situación. O esta decisión de vida o es una consecuencia de acciones. Magia. No es magia. Pero la gente quiere magia. Sí. Vivimos en el mundo del amor líquido, de las soluciones mágicas y pues no todo puede ser, no todo puede ser. Hay procesos que se tienen que vivir y se tienen que trabajar y se tienen que resignificar. Sí. Yo por ahí me echo una vuelta a mi vida y digo, ¿qué me falta resignificar? ¿Dónde están estas cositas que me dijo? ¿No? Y les puse el ejemplo del pelo chino para que vean que no tiene que ser un trauma terrible, son cosas simples que tienen que ver contigo, que tú decides resignificar realmente para ser más libre y estar más en paz. Para mí son dos cosas. Siento que quien no está en paz consigo mismo está en guerra con el resto del mundo. Claro. Entonces, la paz y la libertad para mí son dos valores. Entonces, siempre me pregunto, ¿estoy en paz? ¿Me siento libre? Y si no, ¿qué me hace no estar libre? ¿Y qué me quita mi paz? Y eso requiere un poquito de solitud. Me dices, es que me da estrés estar solo. Entonces te da estrés estar contigo. Y ese es un lugar bien feo en el cual estar. Yo creo que para mí los últimos 5 años he descubierto que el lugar más bonito en el que puedo estar, más allá de los viajes y así, es aquí adentro cuando estoy bien. Porque no importa si me voy a Timbuktu y aquí adentro todo está desordenado, no estás bien, ¿no? Y eso implica un sentarte y estar tantito en silencio. O sea, me encanta que este sea un recurso, tu podcast es un recurso, terapia es un recurso, los libros, los TikToks, lo que sea, pero ver 5 TikToks y escuchar un podcast no te hace experto en apegos o ¿no? Tienes que sentar contigo y, ok, con base en lo que escuché, ¿qué me resuena? ¿Qué no me resuena? Como que escarbarle tantito, ¿no? O sea, sí es cierto que información es poder. Claro, sí. Estar más informados nos hace más poderosos. Pero saber más no significa sanar. Y no te hace sabio. La experiencia te hace sabio, el proceso te hace sabio. Pero saber por saber. Y aparte, ¿sabes qué es interesante? Aparte, la sanación no es lineal. Es como el tango. La sanación emocional. 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. No es lineal. Es igual que cuando te operan, ¿no? Una cosa física. ¿Cómo es cuando te operan y ya te contaron que la operación iba a ser tremenda y al otro día dices, ay, me siento re bien? Y ahora que te paran a caminar al otro día, estoy perfecta. Y a los 3 días... Te duele todo. Te duele todo. Bueno, un poquito es la parte emocional. Entonces, tenemos que ser más amables, generosos, pacientes con nosotros para trabajar nuestros propios procesos. Darles tiempo, pero en dirección.
Eso. ¿no? El doctor te dice, ¿te duele más? Sí, es lo esperado a los 3 días. En el 5.º día te va a pasar esto. Al mes que vengas va a pasar Pero esto. sigue caminando. Pero sigue caminando. Es lo mismo con un proceso emocional. Mm. No es que ya voy a trabajar, entonces ya pasé del paso 1 de elaboración, ya voy a procesar, ya resignifiqué. Hay unas pequeñas recaídas, porque somos humanos. Mm. Pero eso no importa, porque siempre el pasito son 2 para adelante y 1 para atrás. Siempre el avanzar es un poquito más que el retroceder. Hasta que ya fluyas. Y es algo muy lindo porque yo creo que sí se puede. No, definitivamente se puede, pero me encanta que lo estructures también porque justo desmitificamos este rollo de la magia. Creo que es bien importante entender que trabajar en ti, ser consciente, o justo tu nivel de conciencia no te hace mejor o peor que alguien más. Es un proceso súper personal que al final sí mejora tu calidad de vida. Esa es la realidad, ¿no? Mejora tu calidad de vida, cómo veas el mundo, cómo resignificas lo que te pasa. Y cómo... ¿cómo quieres tú vivir? Exacto. ¿Qué te quieres tú decir a ti misma de tu vida y de tu persona? Me decía el otro día, es que ¿cómo hago que tú crees que nuestro pasado nos define? Y yo, no, si lo resignificas. Porque entonces no te priva de vivir algo más. Pero si tu pasado dicta qué vives o no vives, o disfrutas o no disfrutas, y te priva de vivir un futuro, entonces ahí sí hay un problema. Porque estamos viviendo... No te define, sí te condiciona. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo he tenido 6 novios que me han maltratado, que me han sido infieles, me condiciona a tener cierto miedo a las relaciones con los hombres. Pero no es mi destino. No me define como una mujer que ese tiene que ser mi destino. Tal vez ahí lo que tengo que resignificar es qué me digo yo cada vez que termino esa relación, o qué me hará acercarme a hombres que tienen esa personalidad. Pero no quiere decir que ese es mi destino. Nunca. Nunca nos define nuestra historia. Y a partir de esa conciencia tomarás decisiones que te harán, no, aquí no. Aquí no, pero aquí si no me paro 5 minutos. Y brinco al que sigue, no me voy a dar cuenta. Yo digo, está ahí como los charcos, las ranas que saltan de charco en charco y nunca se paran. No, no. Detente un momentito, haz una introspección, me acerco a relaciones así. ¿Qué me digo? ¿Qué sucede? Sí. Me encanta, Shuli. Estoy completamente de acuerdo. Creo que si resignificamos lo que nos pasa, vivimos más ligeros y más felices. Acabamos de hablar de la felicidad en un episodio con el psicoanalista argentino Gabriel Rolón. Me encanta. Y hablábamos justo de que la felicidad son momentos que tienes que estar abierto a recibir. Porque el momento pasa. Pero si tú estás esperando un correo en el estrés de no sé qué y no te das cuenta del atardecer, por ejemplo, pues pasó. Y yo le decía que estaba completamente de acuerdo, que creo que son pequeños destellos, pero que yo buscaba ya no vivir una vida feliz, entre comillas, sino una vida en paz. Que lo que prevalezca sea esa paz y entonces pueda en esa paz sentarme a disfrutar del atardecer. Claro. Y creo que eso es lo que te da a resignificar. Claro. ¿No? Poder ver la vida con otra perspectiva y sobre todo no volverte esclavo de lo que has vivido. Que eso no te determine, que eso no te defina. Que tú seas el dueño de tus experiencias, que tú elijas qué vas a hacer con ellas, hasta dónde van a llegar en tu vida. Me encanta. Porque no tienen vida propia las experiencias, tú les das la vida. Claro. Entonces vuélvete dueño de ellas. Shuli, gracias por venir. Siempre es un placer tenerte aquí. Me encantan nuestras pláticas. Me encantan, por eso vamos a hacer más. Sí, siempre. Pero de verdad, les repito, o sea, creo que las redes te abren a conocer a mucha gente y a mí me gusta que hayamos construido una amistad tan bonita. Tan bonita. Y de verdad nos hemos echado nuestras pláticas también muy padres. Y desde que conocimos siempre decía yo, la voy a volver a repetir, que Roberta es una mujer muy sabia y siempre le decía, es que eres un alma vieja en un cuerpo joven, porque decía, está muy joven para ser tan sabia. Entonces, qué padre que aproveches tu sabiduría para tocar tantas vidas, para tener este espacio, que me encanta su nombre además, y porque te sigo y porque te leo y digo, qué padre que pongas un contenido donde gente joven como tú
pueda redireccionar sus creencias, sus emociones, su vida. La verdad, yo te felicito. Gracias. Ay, gracias, Shirley. Te quiero mucho y gracias por venir y aportarnos tanto y enseñarme tanto con tu amistad, porque es muy genuino. Así que ya sabes que tienes las puertas abiertas de este espacio. Gracias por venir el día de hoy. Platícanos dónde te podemos encontrar, en redes, en todo. Me pueden encontrar en redes como Shulamit Graver, psicoterapeuta. En todas las redes estoy así. Tengo un podcast que sale los jueves que se llama Resignificando Ando. Y para toda la gente que quiera resignificar su vida, también tengo una clínica con terapeutas muy preparados para todo tipo de rubros, pareja, individual, etcétera. Entonces, yo lo que les diría es, no se queden en un lugar incómodo. No vale la pena. Si sienten que tienen una experiencia atorada, si sienten que les falta algo en su vida que quieren resignificar, no importa que haya pasado hace 20 años, eso es lo padre. Nunca es tarde para resignificar. Sí, y no son más valientes y se lo aguantan ni nada. Creo que verdaderamente más valiente y más fuerte es aquel que lo resignifica, que busca trabajarlo. Que se atreve a hablarlo. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que este episodio les haya gustado. Ya saben que me encanta leer sus comentarios. Si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse a este canal o denle seguir o follow en cualquiera de las plataformas de audio donde lo estén escuchando. Yo soy Roberta Woodworth. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @THE, o sea, de Roberta Woodworth. Y cada jueves en este espacio que es Libre y Loca. Les mandamos un abrazo enorme. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.